paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Tenemos el honor, el privilegio de estar con el propósito de compartir la palabra de nuestro Dios, de llegar a la intimidad del hogar de cada uno. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios bajo el título Descuidando nuestra salvación. Antes pedimos a nuestro Dios de su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Una vez más, invocando tu nombre con el propósito, Padre, de que nos dirijas en este momento, en esta hora, en el estudio de tu bendita palabra. Dios, concédeme, Padre, poder darme a entender a todos aquellos tus hijos, aquellas visitas que escucharán tu palabra a través de este medio. Te ruego, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu. Concédeme esa doble porción para poder hablar exclusivamente de tu palabra, de tu doctrina santa. Padre amado, Padre celestial, pues son favores que vengo a suplicarte en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, carísimos hermanos, amigos, como lo mencionaba el título, Descuidando nuestra salvación. Hermanos, empezamos nosotros nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir con aquel entusiasmo, con aquella alegría, con aquella motivación, con aquel regocijo, con aquella gratitud a Dios,
y empezamos bien, nos involucramos en el trabajo de la obra del Señor, estamos allí siempre con aquello de servir al Señor, pero con el correr del tiempo se empieza a observar en nosotros aquel decaimiento espiritual. Entonces, cuando eso sucede, pues va menguando nuestra vida espiritual, va bajando nuestro nivel espiritual. ¿Y por qué? Porque empezamos nosotros a perder la alegría, la motivación, el entusiasmo por las cosas espirituales. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, vamos cediendo terreno y aquel inicio fue muy bonito, aquello fue muy grato y se recuerda y bueno, y estamos allí trabajando, pero hay cosas que suceden en el camino del cristiano, del Hijo de Dios, que comienzan a interferir en su vida espiritual. Y esas interferencias son de varias cosas que suceden, que en el camino se cruzan y es allí donde está el peligro para nosotros. Nosotros tenemos un peligro latente, indistintamente del tiempo que tengamos de estar, de permanecer en la iglesia. El peligro asedia porque tenemos un enemigo que pues no descansa y anda en busca de nuestras almas. Ese es el punto. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que nuestro Dios nos dice a través de su palabra. Vemos nosotros lo que dice pues la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y luego llegamos al versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? La manera de pregunta, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, hermanos, tenemos aquí la advertencia, tenemos aquí el aviso. Si nadie ha quedado sin castigo, vemos nosotros los juicios de Dios en el tiempo antiguo. Vemos, por ejemplo, en los días de Noé, vemos, por ejemplo, en los días de Lot. Pues Dios se manifestó con su juicio. Dios se manifestó con su juicio y aquella humanidad fue castigada. Esa es la verdad. Y entonces aquí, tomando como referencia de lo antes sucedido, nos explica, nos enseña que la palabra de Dios ha sido dada a través por medio de los ángeles o los mensajeros, y toda transgresión y desobediencia no ha quedado sin ser castigada. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué podemos nosotros analizar? ¿Qué podemos sacar de esto? Que el descuido a nosotros nos lleva a perder de vista la salvación, a perder la salvación. Eso es lo que la historia nos dice. Si hablamos de la obra del Señor en nuestro país, El Salvador, y si vemos las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, vemos acontecimientos que fueron tan tristes, tan lamentables, y que fue una tragedia aquella vida, a pesar de estar convencidos del poder, de la misericordia, la justicia de Dios, de ver la grandeza de Dios manifestada con aquellas obras sobrenaturales. Pero el pueblo rápidamente o paulatinamente fue perdiendo de vista la salvación. Fue perdiendo esa alegría, ese entusiasmo. Y cuando se ven en aquellas dificultades, ¿cuáles dificultades? Por ejemplo,
el caso de Israel. Israel clamaba a Dios en su angustia, en su sufrimiento, clamaban a lo que es nuestro Dios. Y Dios respondió, y Dios se compadeció de ellos y los libertó, los sacó de la esclavitud. Los sacó el Señor, y la palabra de Dios dice que con brazo fuerte los libertó, los salvó, los sacó de la esclavitud. Nosotros, ¿dónde estábamos? En una situación similar, y el Señor tuvo compasión de nosotros y nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del mundo, nos ha libertado, nos ha rescatado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó allá con Israel, hermanos? ¿Qué pasó con ese pueblo? El pueblo de Dios, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué les sucedió, hermanos, cuando vemos nosotros que ellos, de aquel acomodamiento, de aquella vida que ya estaban acostumbrada al estilo egipcio, y ellos comienzan, hermanos, un nuevo ciclo de vida después que han pasado el mar, después que han visto el poder de Dios, la manifestación de Dios, están convencidos de la grandeza de aquella obra sobrenatural de nuestro Dios. Ellos se sienten que el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob ha realizado esa gran obra extraordinaria. Pero cuando salen de allí, empiezan, hermanos, a peregrinar o caminar por el desierto. ¿Qué pasó? El pueblo, cuando se ve con la dificultad, bueno, se ve, no tienen todo a su alcance, podríamos decir. El pueblo empieza a hablar, y empieza a hablar mal, y comienzan a ofender a Dios. Y dentro de esas palabras que ellos dijeron, expresaron a Moisés, el gran líder, el gran caudillo, pues, hermanos, sabemos nosotros que estaban ofendiendo a Dios y se quejan. Ustedes saben, hermanos, que por el agua, por el alimento, y comienzan las quejas. Comienzan a murmurar y arremeten contra Moisés y Aarón. Hermanos, las murmuraciones, tan graves se vuelven las murmuraciones. En todo tiempo la murmuración es sumamente peligrosa para todo cristiano, indistintamente sea miembro, sea predicador. El peligro, o sea, la murmuración, nos lleva a situaciones graves. Y bueno, el pueblo empieza ahí, hermanos, con las inconformidades. Y nosotros, estando allá, el Señor nos libertó, y ahora como miembros de la Iglesia de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Cuando vemos, hermanos, que nosotros hemos bajado en santidad, en espiritualidad, en obediencia, en temor, en sinceridad, nosotros hemos bajado a través de los tiempos, porque de los primeros días hasta hoy, pues, hermanos, no es el mismo perfil, no es el mismo comportamiento. Y aquí está el peligro, y eso lo vemos nosotros, pues, a diario, ¿verdad? Lo vemos nosotros, lo que va pasando. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Cuando nosotros observamos allí la primera carta a los Corintios, hermanos, vemos ahí una descripción que hace el apóstol Pablo de la iglesia de Dios, ¿verdad? Allá en aquella región de Corinto. Encontramos nosotros allí que, por ejemplo, el 10:5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta es la situación. Bueno, estos hermanos ya estaban viviendo en el tiempo de la gracia, cual nosotros también, ¿verdad? O así como nosotros también hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Pero cuando nosotros dejamos de atender el consejo de Dios, la palabra de Dios, empezamos nosotros a descuidar la obediencia a su doctrina santa, entonces nosotros estamos en un peligro grande. Esa dificultad
nos lleva, hermanos, a grandes estragos. Así que ellos, hermanos, dice el Señor en su palabra que de ellos no se agradó el Señor. ¿Cuánto se agrada Dios de nosotros? ¿Cuánto se está agradando Dios de nosotros? Por lo que hablamos en privado, por lo que hablamos en público, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros pensamos y por lo que nosotros, pues, decimos. ¿Cuánto se agrada Dios de nosotros? ¿Cuánto Dios nos pone en nota, en calificación por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestro comportamiento? Somos llamados a ser cartas leídas. Somos llamados a ser luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo, porque vosotros sois cartas leídas. Pero una carta no legible, pues no se entiende. Entonces, cuando aquella conducta es opaca, cuando nuestro testimonio, dicho de otra manera, pues no es convincente, es un desastre, es una afrenta al evangelio. Es una situación grave, porque la gente lamenta y critica y habla mal por el testimonio, por el comportamiento que no va acorde como yo me comporto en la casa de oración. No es el mismo comportamiento en la casa, en el camino, el trabajo, no es el mismo comportamiento o el mismo testimonio. Y eso es el contraste que tenemos allí, y ahí es donde la gente pues lamenta y dice, y este día una persona conocida me dice, no, pues yo veo esto, aquí en esta iglesia, en estas otras veo todo esto y por eso no me muevo. Hermanos, esa es la realidad, pero ¿por qué hablan tanto? ¿Por qué se expresan así de nosotros? Porque nosotros no estamos siendo honestos. No estamos siendo sinceros con Dios y delante de las personas que nos rodean. Y ahí tenemos el problema y aquí lo vemos reflejado en las Sagradas Escrituras. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Claro, vemos aquellos ejemplos del comportamiento, la vida espiritual del pueblo estaba totalmente, había llegado a una decadencia. Había, hermanos, pues no tenía la convicción la iglesia en ese tiempo. Y dice, bueno, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. El mandamiento es no codiciarás. Y ya usted sabe todas las cosas que hay. Y cuando nosotros hacemos caso omiso del mandamiento y vamos codiciando cosas que nos van a llevar a la ruina espiritual, que nos van a llevar a la muerte espiritual, hermanos, cuando nosotros mejor ignoramos la palabra de nuestro Dios, nosotros nos estamos arriesgando a perder todo. Y empezamos con el carnet de miembro, ¿verdad? O de membresía. Empezamos con los privilegios, a trabajar en la obra. Éramos anuentes, éramos atentos, éramos respetuosos de las autoridades, éramos nosotros cuidadosos y el trabajo lo hacíamos de una manera limpia porque el corazón estaba lleno de gratitud por la obra redentora que nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo ha realizado en nosotros. Pero luego, con el tiempo, queremos imitar a algunos con sus ejemplos que no convencen. Ejemplos malos, por ejemplo, ¿verdad? De conductas de murmuración, conductas de contiendas, de conflictos, conductas no acorde a lo que es el Evangelio. Nosotros vivimos en un constante desafío. Y el que está firme, mire y no caiga. Y el león no duerme, la serpiente antigua no duerme. Los que duermen somos nosotros. Por eso somos exhortados, amonestados. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero cuando el corazón ya se ha endurecido a causa de la desobediencia, pues nosotros vamos a la casa de oración, ¿cierto o no? Vamos a la casa de oración, allí estamos. Pero ¿a qué llegamos?
¿Recuerda usted las primeras reuniones que tuvimos? Pues nosotros estábamos bien atentos a oír la palabra de Dios y sin ningún prejuicio. Nosotros estábamos atentos, también nos tomamos la molestia de anotar las citas bíblicas que daba el expositor. No estábamos nosotros diciendo, eso no es así. El hermano está equivocado. Nosotros no llegamos así. Llegamos nosotros con necesidad espiritual, con necesidad de la palabra de Dios, con la necesidad de oír palabra de vida eterna. Pero poco a poco, aquel brillo, aquel calor, aquella llama fue descendiendo, se fue apagando y otros que no andaban bien empezaron a influenciar en nosotros. Empezamos a tensionar sus palabras, sus comentarios. Pero el Señor permanece firme en su palabra y dice, hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo, en lo que Moisés sube al monte a recibir las tablas, ¿de qué se ocupó el pueblo? ¿Quién le había dado esa enseñanza? ¿Dónde la aprendió? La aprendió en Egipto. Y allí vemos nosotros que estaba la fe, allí estaba. La confianza, allí estaba. Porque eso no era simplemente por tener allí un ídolo. No, es que eso le habían puesto fe. Ellos habían aprendido de los egipcios. Cuando nosotros traemos esta clase de enseñanza, traemos estas cosas, entonces nosotros estamos en peligro de perder nuestra salvación. Y ya va a ver usted lo que dice más adelante. Si se levantó, se regocijó el pueblo y hermanos, y se levantó, dice, a jugar, y bueno, hicieron cosas nefandas, dice otra versión, hicieron cosas desagradables al Señor, completamente abominables. Y el verso 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto trasciende hablar de aspectos sexuales, algo que Dios pues totalmente lo prohíbe a través de su palabra. Y el pueblo estaba de esa manera, así era el comportamiento del pueblo, así su procedimiento, su forma de actuar, y esto era contra la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, y el Señor a través de su palabra nos está hablando todos los días, no es que cada 8 días, todos los días, su palabra allí está, que nosotros no vamos a ella durante la semana porque nos justificamos que no hay tiempo y tenemos nuestros propios argumentos que no son a favor, son en contra de nosotros, porque Dios está buscando el bien para nosotros, para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual, en el temor de Dios, que este tiempo de gracia que Dios nos da, este tiempo de vida que el Señor nos presta, es para nosotros aprovecharlo. Y cada día a nosotros empeñarnos, ocuparnos de las cosas del Espíritu. Si nosotros no lo hacemos así, creyendo de que nuestra salvación está reservada, garantizada y que por ninguna causa se pierde, pues estamos ya equivocados. Estamos totalmente equivocados. No, seguimos considerando la palabra de nuestro Dios. Y dice el Señor en su palabra, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Una de las cosas graves que vivió Israel, carísimos hermanos y amigos, fue la murmuración. Y Dios procedió de inmediato en aquel tiempo, o el antiguo pacto, hermanos, y vemos nosotros que no toleró ese comportamiento. No es del agrado de Dios. Y ese es otro mandamiento que también el pueblo se llevó y que nosotros nos llevamos. La murmuración, la inconformidad, la insatisfacción, el chisme, la calumnia en el predicador. El predicador es el referente que tiene la iglesia a nivel local. Y ese estilo de vida, de conducta del predicador,
hermanos, es lo que llega a los miembros. Eso le transmite, eso irradia. Cuando que somos llamados a cuidar de la grey. Pero en muchas ocasiones no nos interesa la grey. Decimos las cosas de una manera deliberada, cosas que no son del espíritu, sino que proceden de la carne, de acuerdo a nuestra condición espiritual. Así hablamos, así hacemos también. Bien, hermanos, vamos a ver aquí, y dice, y perecieron por el destructor. Dice que fueron aniquilados por el destructor. ¿Cuánto creemos nosotros eso? ¿Es pecado la murmuración? Es pecado andar, dice Levíticos, chismeando dentro del pueblo. Esto no deja crecer espiritualmente en la santidad, en el temor, en la obediencia a Dios. No, mucho conocimiento puede haber, pero el testimonio, mucho conocimiento, podemos sacar 10, que es la nota máxima, ¿verdad? Si lo pusieran a 11, pues sacaríamos 11. Pero, hermanos, ¿y la práctica? La práctica es distante. En nuestro medio, eso es lo que hemos vivido estas décadas. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que se ha dado dentro del pueblo, cual iglesia de Dios en Corinto, hermanos. Una iglesia, pues, irrespetuosa, irreverente. Una iglesia carnal, una iglesia materialista. Vamos a ver qué más dice el Señor en su palabra. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Hermanos, ¿cuántas cosas han pasado? Nosotros reconocemos de muchos predicadores elocuentes en la iglesia de Dios que han dejado los escritos, escribieron, ahí ha quedado, pero ellos no están aquí. Lastimosamente se fueron. ¿Y por qué se fueron? Uno, es que tenían alto concepto de sí mismo. ¿Por qué se fueron? Porque se materializaron. Los conocimientos no concuerdan con la vida espiritual del predicador. Los conocimientos es una cosa, y Satanás también conoce de las Sagradas Escrituras, pero va a ser destruido. Entonces no concuerda con la santidad, la espiritualidad del predicador. Y por ello la iglesia fue perdiendo la confianza en los líderes del pueblo de Israel. En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia fue perdiendo esa confianza en los sacerdotes, en los profetas, que no andaban acorde a la palabra de Dios. Entonces, descuidando nuestra salvación, ¿hacia dónde vamos, hermanos? Hermanos y amigos, miembros de la iglesia de Dios, predicadores, indistintamente del grado ministerial, ¿hacia dónde nos conducimos? Cuando nosotros vamos perdiendo de vista el ejercicio espiritual, el entrenamiento espiritual, el ocuparnos de las cosas del espíritu, ¿hacia dónde nos llevan el Dios de este siglo? ¿Hacia dónde vamos nosotros? No, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que el que persevere hasta el fin, obtendrá la salvación. Entonces, ¿cuánta filosofía va llegando al predicador y esto lo acomoda, lo ordena, lo pone a su favor, a su conveniencia, pero luego se va apartando de el temor de Dios, de la obediencia a nuestro Dios? En otras palabras, la gratitud va desapareciendo. Y cuando sentimos nosotros, estamos acorralados por el enemigo y no hay escapatoria. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a escapar si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo? Si allá no hubo escapatoria para aquellos hermanos y nosotros, no hay escapatoria. No. El problema está que nosotros hemos creído, en el camino hemos oído, que no, que Dios es amor y que nada va a pasar.
dejen de intimidar, dejen de infundir miedo a la iglesia. No, hermanos, eso no es así. Nosotros sabemos que terminado el periodo, el tiempo de la gracia, pues está el juicio, la ira de Dios, ¿verdad? Está la ira de Dios. Y dice que sacará todo aquello encubierto, aquello que se hizo en tiniebla, aquello que se hizo, bueno, en la oscuridad, todo, pues Dios tiene el control de ello, hermano. No puede uno, aunque se niegue, ¿verdad? Aunque diga, no, no es cierto eso. Y sabiendo que se ha dicho tal cosa, y uno pues dice no, y habiéndola realizado, pues allí, hermanos, aquel día todo saldrá a luz. Dice que en un día perecieron o cayeron, dice 23,000, ¿verdad? Entonces, 23,000 da el dato del Señor a través de su palabra. Bueno, y todos ellos iban rumbo a la tierra prometida, eso nosotros lo sabemos. Ellos lo sabían, pero ¿qué pasó? Iban felices, iban alegres, iban entusiasmados, iban motivados, iban anhelando llegar a la tierra prometida que el Señor ya les había anunciado. ¿Qué dice usted? No, no iban así. En el camino, ellos, ¿qué hicieron? Vamos a ver la palabra de nuestro Dios, qué es lo que pasó, qué es lo que dice la Escritura, y esto sí se vuelve grave, ¿verdad? Esto se vuelve grave, hermanos, cuando la realidad es otra de lo que se dice, de lo que nosotros presentamos. Ejemplo, Ezequiel 14. 14:1 dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ahí está. ¿Dónde estaban los ídolos? ¿Dónde los llevaban ellos? En su corazón. ¿De dónde los traían? Bueno, nosotros vemos que de Egipto traían, hermanos. Allí van los ídolos. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la salvación, es decir, la vida eterna, y si llevamos otros diosesillos en nuestro corazón? Si los diosesillos o los ídolos nos quitan o le quitamos a Dios el lugar que Él merece en nuestro corazón para que Él dirija nuestras vidas, hermanos, es muy imposible, muy difícil poder decir que ya tenemos nosotros garantizada la vida eterna. Porque el Señor dice en su palabra, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, no hay nadie más. Él lo conoce. Entonces, dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Esa es la realidad nuestra. Eso es lo que está escrito. Y así recibimos. Y al final ya sabemos nosotros lo que está programado, lo que está establecido. ¿Y qué más dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Bueno, dice Jeremías en el capítulo 5, versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Y vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahí, hermanos, eso dice Jeremías 5:23 al 25. Ahí, hermanos, un corazón falso y rebelde. Rebelde, ¿eso qué quiere decir? Bueno, no obediente, caprichoso, sí, renuente, sí, soberbio, sí, mentiroso, sí,
haciendo uso de la hipocresía, haciendo uso de la apariencia de piedad, apariencia de santidad. Eso no nos acerca más a Dios. No, no, eso no nos permite y es muy peligroso. Entonces, servir a Dios con un corazón falso, esto no es estar cuidando nosotros de nuestra salvación. Esto es descuidando nosotros nuestra salvación. Esa salvación tan grande que ha podido dar nuestro Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir agradecidos. Y Dios, en su gran bondad, amor y misericordia, nos regala estos días de vida para que nosotros podamos, así como está escrito, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que ven en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere precisamente nuestro Dios. Y que no tomemos nosotros en vano, no recibamos nosotros en vano la gracia de Dios. No, no. Todo esto en gratitud a nuestro Dios. La obediencia es como gratitud a nuestro Dios por esa obra maravillosa, redentora, que ha realizado, efectuado a través del sacrificio de su Santo Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, con un corazón falso no se puede. No se puede decir, ya tengo la vida eterna reservada, así como dijeron aquellos que un día estuvieron con nosotros. No, dice, no, pues nosotros tenemos siempre garantizada la salvación. Y así se fueron. Y así se fueron también al sepulcro, ¿verdad? Decían ellos que hicieran cualquier cosa, que la salvación no la perdían por ninguna causa, ningún motivo. Entonces, hermanos, eso ya es lo que pone el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nosotros ya no estamos interesados en honrar a nuestro Dios. Este tiempo que nos da es para rectificar, es para valorar, es para considerar, para apreciar, para ver todo lo que hemos descuidado y recuperarnos y mejorar cada día. Porque si no nos apegamos a lo que ya hemos predicado a la iglesia, nosotros los predicadores, hermanos, nosotros dice la palabra de Dios que se nos demandará más. El peligro para nosotros es más grande que el de un miembro. Es todavía mayor. Por lo tanto, nosotros, si nos enfrascamos solo de lo material, vamos descuidando de nuestra salvación, porque ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para meditar en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, ya no hay tiempo. Alguien insinuaba que si no fuera pecado ir a trabajar sábado, él lo haría, porque no tiene tiempo. Está muy lleno de materialismo, está muy lleno de las cosas materiales, no tiene tiempo, llegas sumamente cansado, pero dice que si no fuera que, pues, infringir el mandamiento, pues, lo haría también en día sábado. Vea usted este pensamiento. Estamos pensando en recuperar nuestro tiempo, ponernos nosotros cada día en el entrenamiento espiritual, buscar nosotros las cosas de arriba. No, y Cristo está más cerca de nosotros que cuando creímos, cuando hicimos, hermano, carísimo hermano, hermana y amigo, cuando nosotros hicimos ese pacto con Dios, aquella fecha, aquel día, hermanos, cuando estábamos en la cueva del Sapo, el lago de Ilopango, y con muchas lágrimas allí, y desde allí a la fecha, Cristo está más cerca de nosotros. Y nosotros no podemos decir esa es una falsedad, porque la palabra de Dios lo dice Mateo 24 y Lucas 21, que no leemos y que usted lo conoce. Entonces, dice que redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y vienen más malos y más malos. No es que vienen mejores y más mejores, no. Usted sabe lo que dicen los científicos. Los científicos están preocupados. Ven la población y de aquí al 2050 ven cuántos miles de millones de habitantes habrán. ¿Y qué es lo que dicen?
que no habrá alimento para esa cantidad de miles de millones de habitantes. Esa es una de las cosas que el hombre piensa. Y bueno, en otra, ya hace varios días decían, viene una escasez de alimentos, y eso usted lo sabe. Bueno, entonces, al ver estas cosas, ¿qué debemos hacer? Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No hay escapatoria para nosotros si descuidamos nuestra salvación. Y usted sabe de que nadie va a abogar por nosotros, ¿no? Porque la salvación es personal. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué es lo que pasó con la iglesia allá en Corinto? Perdieron el temor de Dios, hermanos. Perdieron el temor de Dios. Y cuando se ha perdido el temor de Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa como personas naturales. Cuando estábamos antes del bautizo, antes de ser doctrinados, hacemos cualquier cosa. Y con palabras así, vulgares, se escuchan algunos en calidad de predicadores que hablan que si hayan una oportunidad no la van a perder. Hermanos, el que anda tras la mujer ajena, ustedes saben. No, hermanos. Y así, hermanos, pasan así como que nada. Y aquellos que están admirando a la mujer ajena, están admirando y la están elogiando y hablan con ella y todo. Y eso es realmente ser carta leída. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar a su debido tiempo. Hemos visto casos lamentables, tristes, que han pasado dentro de la iglesia de Dios. Aquellos hombres que pensaron que la salvación no la iban a perder, pero ignorando las escrituras, porque el Señor dice, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? Si aquellos recibieron el juicio, aquellos fueron castigados como nosotros. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida, hermanos? Si allá salieron de 20 años arriba, más de 600,000, y solamente 2 da testimonio la palabra de Dios que entraron a la tierra prometida. Y los demás, esos se quedaron, dice, postrados en el desierto. Y Dios le dio se airó con ellos. Dios los reprendió, Dios los castigó. La palabra de Dios da testimonio de que muchas serpientes salieron y mordieron a los israelitas. Iban felices los israelitas que ya habían salido de la esclavitud y que en el plan de salvación de nuestro Dios, ellos habían sido salvos de la esclavitud. Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado. El Señor nos ha libertado y con esta clase de conductas nosotros llegaremos a la tierra prometida también. Estamos equivocados. Estamos nosotros autoengañándonos, sí, llevando un doble lenguaje, haciendo cosas que no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo para pulirnos, para dar la medida, cual vírgenes prudentes, dar la medida. Porque aquí Israel transgredió los mandamientos de Dios. Y es la misma situación ahora. Y veamos la escritura, hermanos, porque el Señor nos advierte de una manera muy fuerte. Y dice aquí que si nosotros morimos en esta condición, ¿cuál es nuestra ganancia, hermanos? ¿Cuál es nuestra ganancia? ¿Cuál es la recompensa de nosotros? ¿Listos para la primera resurrección? No. Si descuidamos nosotros nuestra salvación, ¿cuál es la suerte de nosotros? La garantía no es porque somos predicadores, momento. Nosotros tenemos mayor peligro, mayor riesgo, porque se usa de doble personalidad. Sí, y los casos pues se conocen. No, hermanos, el Señor nos ama, nos da la vida para que también nosotros día con día
Pensemos en esta situación. Y nosotros no sabemos el tiempo de vida. Nadie lo sabe. Entonces, unos hermanos unos mueren, bueno, a escasos días. Otros, pues ya con bastante tiempo. Otros, pues ya, ¿verdad?, en la vejez. Pero de eso nosotros no lo sabemos, solamente nuestro Dios. Entonces aquí, hermano, vamos a ver, aquí viene una situación bastante fuerte, bastante delicada, y la quiero compartir, y todo ello es conocido por cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Es conocida lo que estamos aquí analizando de la palabra de nuestro Dios. No hay nada, pues, aquí nuevo. Y dice aquí el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, vamos, hermanos, a considerar lo que está escrito en el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia, sea el pastor, el mensajero, los que encargados de cuidar de la iglesia, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, esto no lo podemos nosotros borrar. Nosotros no podemos modificar. Esta es la realidad. Y si nosotros ignoramos lo que el Señor dice en su palabra, pues es un autoengaño. No. 50 años de pertenecer a la iglesia de Dios, de estar trabajando, sirviendo. Sí, pero nuestra vida, nuestro testimonio tiene que avanzar. El testimonio tiene que crecer. La senda del justo es como la luz de la aurora, que ven en aumento hasta que el día es perfecto. Para que cuando nosotros lleguemos, una enfermedad nos lleve, hermanos, a descansar, ¿verdad?, en el lecho o la cama, nosotros no sintamos ese dolor, ese pesar, ese remordimiento, esa reprensión a través de la conciencia de que nosotros fingimos, de que nosotros decíamos, pero nosotros no lo hacíamos, igual que los escribas y fariseos. No, hermanos, es de rectificar y es personal. Esa costumbre de ver primero, pues, a otros los defectos, y yo no me tomo en cuenta, creyendo de que así como estaban aquellos que fueron a orar al templo, ¿verdad? Señor, te vengo a dar gracias que yo estoy cumpliendo todos los mandamientos, y de lo más mínimo, también doy mi diezmo de todo. Estoy obedeciendo, no me parezco a ninguno de toda esta gente, ni como este que está aquí. Yo no sé qué está haciendo este aquí, como algunos que en la iglesia, hermanos, el día de la cena del Señor, hubo un ministro que se atrevió a decir, estando la congregación allí presente: hermano fulano, sutano, y usted, hermana fulana y sutana, no me tomarán la cena del Señor. ¿Y este personaje a dónde cree usted que está hoy? Eso no está dentro de la iglesia. Esa es apariencia, esa es una hipocresía. Esa verbosidad de palabras no es la garantía de la salvación. Ese montón de argumentos y todo, y que se puede todas las profecías, y que se puede mucho de historia, eso no es la garantía de la salvación. Descuidando nuestra salvación, nosotros la debemos añorar y decirle al Señor todos los días: gracias, Padre, me da la oportunidad de enmendar mis actos y echar un vistazo al interior de nuestro corazón. Eso no es fácil. Eso no es fácil, hermanos. Se requiere de la humildad de Cristo para hacerlo, y de la sinceridad de Cristo en nosotros para hacerlo. De lo contrario, no se reconoce. ¿Y qué me van a decir? Y yo les tengo la cola pateada a estos. Eso se llama soberbia. Eso se llama prepotencia. No, hermano. Eso solamente es un simulacro. Sí, hermanos. Entonces nuestro Dios, ¿qué es lo que quiere? Y usted sabe cómo estaba, y quiero
compartir aquí 2 Corintios capítulo 12. Dice el 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y bueno, eso es lo que él explica ahí, que me humille Dios, dice. Si todavía estas cosas se siguen haciendo y no se han arrepentido, no hemos reconocido, no nos duele, no sentimos ninguna reprensión, es preocupante. Si ya la conciencia no lo reprende, la conciencia está endurecida, ya es difícil, ¿verdad? ¿Y a mí qué me van a decir? Son las palabras con mucha arrogancia. Y los conocimientos, 10 en conocimiento. Pero en la práctica, no, hermanos. ¿Cuánto fue la calificación que dio el Divino Maestro a los grandes líderes de Israel, hermanos? ¿Cuánto fue que les puso? ¿Cuánto fue la nota que sacó cada uno de los escribas y fariseos según el Evangelio según Mateo capítulo 23? Fue 0, hermanos, porque no se habían descuidado. Nosotros, descuidando nuestra salvación, no hay vida eterna, no hay el derecho de estar en el reino con Cristo. No hay derecho, no, porque dice que con un corazón falso le estaban sirviendo al Señor. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Una noticia de mucho impacto, hermanos, de mucho impacto. Unas noticias, hermanos, que han sido muy lamentables. Bueno, pero en todo esto, ¿qué quiere el Señor? En su bondad, en su amor, en su misericordia, en su justicia, lo que quiere Dios está en 2 Corintios capítulo 7. ¿Y qué dice Corintios capítulo 7, hermanos? Aquí vemos el amor de Dios. Y eso es lo que quiere para nosotros. 2 7:1 dice, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es. No quiero la muerte del que muere, le dice el Señor al profeta Ezequiel. Diles que no quiero la muerte de ellos, sino que se vuelvan a mí. Eso es lo que quiere el Señor. Que este tiempo de gracia, este tiempo de vida que Él nos da, sea para que nosotros lo aprovechemos y nos ocupemos de las cosas del Espíritu y nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor quiere, hermanos, y para ello, pues, es necesario el arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento de todo aquello que no está acorde al verdadero evangelio. El Señor quiere que nosotros perseveremos hasta el fin y podamos estar en ese reino milenial con Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones. Muchas gracias por la atención. Paz a vosotros.